No tenemos número todavía. ¿No? No tenemos número todavía. Vamos a superar los 90 casos hoy. Y probablemente sí, pero no tenemos precisamente los números al momento. Estuvimos trabajando desde temprano con nuevos casos positivos que han surgido, pero al día de hoy no tenemos cerrado el número completo. En la jornada de ayer se notaron casos a nivel de la policía en distintas unidades. ¿Se piensa hacer un trabajo especial con los efectivos policiales, la policía en general? Esto está en estudio, probablemente sí. ¿De qué constaría? Lo estamos analizando, estamos viendo la viabilidad y la efectividad en el contexto general del brote que estamos teniendo en Rivera. Tenemos que atender y derivar nuestros recursos diagnósticos específicamente para los focos donde más se exigen y en relación a tratarlos y bloquearlos rápidamente. La policía lo tenemos en mente, lo hemos analizado y lo tenemos pronto, en el momento adecuado, en el momento oportuno, para materializarlo y llevarlo a la práctica. ¿Se podría tratar de test masivo, digamos? El área de la policía es un área más que existe dentro del brote. Está en estudio como está en estudio otras áreas también. Pero este brote, una de las características, como lo mencionábamos, que atañe a diversas entidades muy variadas dentro de la sociedad. Ha surgido un aumento brusco del número de casos que se mantiene y ha determinado una aceleración de la curva de contagios. Eso está vinculado a la alta interacción social, al surgimiento de la realización de fiestas, y eso es lo que realmente nos tiene preocupados. Doctor, ayer hubo una reunión entre los diputados del departamento y el ministro Salinas para pedirle o solicitarle para que la presencialidad de las escuelas se baje o se estudie. ¿Fueron consultados ustedes? ¿Están trabajando sobre ese tema? Fuimos consultados, precisamente fue sobre la obligatoriedad de la concurrencia a clases, que fue algo que lo manifestó Roberto Silva de la ANEP, y cuando se nos consultó a nosotros como director departamental de salud, les manifesté que debía ser analizado en la órbita del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud Pública, con el señor ministro Daniel Salinas y su equipo, para analizar y tener en mente todos los pros y los contras, porque la presencialidad de los alumnos en las aulas es un elemento muy importante, en la cual si se lo considera hay que analizar muy bien y tener muy bien afinado las situaciones cuando se toma una medida marcha atrás, digamos. Los gremios de educación estamos solicitando una reunión con el Ministerio, tener mayor contacto sobre los casos positivos que afectan a eso. ¿Va a haber esa reunión? ¿Se va a entrar en contacto? Indudablemente los casos que surgen a nivel de la enseñanza, con los maestros, con los alumnos, despiertan una gran preocupación a todos los niveles. Por eso es que lo manifestaba que debe ser tomado y analizado de distintos puntos de vista del Ministerio de Enseñanza y de Educación y Cultura y del Ministerio de Salud Pública, y ellos serán los responsables con un panorama general, tratar de bajar las directivas en forma precisa a la ciudad de Rivera. Doctor, en el caso residencial que había solo un funcionario positivo, ¿se registró algún otro caso o no? Teníamos un funcionario que trabajaba en la residencial y hasta ahora no tenemos ningún caso positivo. Precisamente, no sé si llegamos a obtener hasta el momento todos los resultados, pero el 90% eran negativos. Estamos en un momento difícil de lo que es esta pandemia, particularmente en Rivera. Si bien hemos atravesado momentos difíciles, yo diría que este es el peor. Y bueno, eso ameritó una nueva reunión con la presencia de Silvia Guerra, en forma particular, que nos hizo un análisis de la situación, en las cuales estamos a veces inmersos en algo que no hemos podido, o de alguna manera, llamar a la conciencia de determinados grupos que evidentemente hacen que se produzca un desborde.
¿Qué es lo que está pasando entonces? Que realmente los números están creciendo en forma exponencial y hemos estado analizando durante prácticamente 2 horas cuál era el camino a seguir. Entonces encontramos algunos caminos y varios escollos, pero hay uno que debemos de transitar que es fundamental, y hablo a la conciencia de todos, con herramientas básicas, y siempre insistimos en lo mismo: el uso del tapaboca, el no aglomerarse, el alcohol en gel, y evidentemente disuadir entonces a esos grupos que evidentemente tienden a concentrarse. ¿Y qué es lo que, en dónde hemos encontrado las grandes debilidades? En 2 momentos y en 2 lugares, en 2 espacios. Uno, las aglomeraciones que de alguna manera no atienden lo que he descrito recientemente de carácter religioso, y las otras, las fiestas que de alguna manera se realizan en casas de familia y en las cuales, cuando se sigue el hilo epidemiológico, se llega a eso. ¿Qué es lo que ocurrió? Fiestas familiares. Entonces creo que a eso debemos de apuntar, y a la responsabilidad que no evadir eso, no evadirlo, no irnos para Libramento, porque eso no es un escape. Libramento también somos nosotros en parte. Entonces quiere decir que si actuamos no respetando lo que debemos respetar, no vamos a poder mejorar la situación, y esto nos va a perjudicar. Nos va a perjudicar porque hay personas que van a correr riesgo de muerte, no riesgo de vida, porque van a perder sus vidas. Y hay otra cosa importante: los jóvenes tienen presente y futuro, pero el presente y futuro depende de esta pandemia. Entonces, a tomar conciencia de eso, y a eso estamos llamando, a la conciencia de todos. Así que nuevamente ese es el camino, y creo que debemos de recorrerlo de buenas maneras, de las mejores maneras, y que de alguna manera también, aunque sea esa palabra manera, hay una única manera de recorrerlo, estando siempre con el protocolo vigente: lavado de manos, alcohol en gel, uso de máscara y evidentemente evitar aglomeraciones. Hemos tenido una jornada de 2 días de trabajo en conjunto con el SECOED, como les decía, con el equipo de la Departamental de Salud, y hemos integrado a nuestro trabajo el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Nuestro trabajo básicamente se ha centralizado en analizar los detonantes o las características de este nuevo brote que estamos abordando, en la cual estamos trabajando, y estamos empeñados en bloquear los nuevos focos que surgen dentro de este brote. Hemos determinado que las características fundamentales de este brote, dentro del número abultado de casos, con un número cercano a los 90 o a la centena, se ha dado un aumento brusco en el número de casos, es decir, se ha acelerado el surgimiento de casos positivos, es decir, que la curva se ha pronunciado. Y últimos elementos que han surgido característicos de suma relevancia es la presencia de 4 positivos que han necesitado internación. ¿Qué nos está traduciendo? Es de que el aumento brusco del número de casos, es decir, la aceleración de la curva, nos ha determinado estos nuevos 4 pacientes internados. Quiere decir de que las características de estos casos positivos ya son diferentes. Las características patológicas de estos positivos han requerido la internación. Esperemos que evolucionen satisfactoriamente, pero son personas, dentro de ellos hay personas con vulnerabilidad por la edad o por las enfermedades asociadas, y a pesar del tratamiento puede ser que la evolución no sea satisfactoria. Todas estas características insumen un gran esfuerzo, una gran dedicación, y en ese sentido estamos trabajando. Pero tenemos que ser muy conscientes de este brote y de las características del mismo, y cuáles son las medidas que
con todos los equipos de trabajo tenemos que adoptar. Y reforzando las ideas de la señora Intendente, hay dos aspectos que son fundamentales. El aumento de la interacción social, referente precisamente a la actividad de los cultos religiosos y a las reuniones sociales, cumpleaños, fiestas, y a la interacción con ciudadanos de nuestra hermana ciudad Santana del Livramento. Hacemos un llamado a la responsabilidad, a la conciencia y a mantener todas las medidas preventivas revitalizadas. Doctor, ¿qué edad tienen los pacientes y dónde están internados? ¿En servicios públicos o prestadores privados? 2 pacientes en ACE y 2 pacientes en un sector privado. ¿Qué ha cambiado esa característica que ha dicho usted de este nuevo foco dentro de este brote? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es la característica del mismo? Fundamentalmente el número, los casos positivos, que son un entorno de 10 a 12 prácticamente todos los días. Eso ha determinado la permanencia de casos positivos día a día, el surgimiento de nuevos focos dentro del brote, la variabilidad en referencia a las áreas sociales en la cual se manifiestan, es decir, en todas las áreas sociales referentes al comercio, educación, sistema de salud, policía, todo tipo de actividad comercial, es decir, vemos que existe como que esos brotes se han generalizados en las distintas áreas de la sociedad. Instrumentando una ordenanza desde la Intendencia que justamente va a facilitar esa fiscalización. Es decir, que vamos a utilizar herramientas, y la fiscalización va a ser mayor y evidentemente las personas que están en infracción van a tener que de alguna manera ser derivadas a través entonces de la acción policial o a través entonces de Migorena, que no está en este momento acá, para que evidentemente sean sancionados. ¿Ha tenido algún diálogo con las autoridades de Livramento por estas reuniones que se van a autorizar de 6 horas con un máximo de 70 personas? No hemos tenido presencial, telefónicamente sí. Son puntuales de acuerdo a una reglamentación estadual y siempre analizadas a través de un protocolo y un aforo. Es decir, que no son autorizadas, la gente no puede realizar fiestas tampoco en Livramento sin una autorización formal y en general están encuadradas dentro de las llamadas fiestas corporativas. ¿Podemos estar cerca de reducción de horario de trabajo, algún cierre fines de semana? No. ¿Hablamos de algo de eso como No. para contener esta situación? No, lo que estamos hablando es de la contención que de alguna manera esperamos de la propia población. Es decir, que no estamos considerando para nada el cerrar, sino que porque hemos constatado que justamente el comercio es el que cumple mejor. Entonces no vamos a castigar generalmente a los que están cumpliendo. Entonces lo que tenemos que saber es de dónde proceden estos brotes y hemos localizado. No voy a reiterarlo porque no quiero hacer una estigmatización, sino lo que estoy haciendo es un llamado nuevamente, reiterado, a cumplir con lo que se tiene que cumplir. De que sí va a haber fiscalización, que va a ser una fiscalización mayor, con una nueva ordenanza a aplicar y con las autoridades presentes y que las sanciones que si es que caben van a haber. Así que creo que eso es lo que tenemos que enfocar.